Bueno, proseguimos esta conversación con el cineasta Armando Robles. Concluye de ofrecernos, ¿no?, tus razones acerca de este carácter perecible, ¿no?, de ciertas obras clásicas en el cine. Sí, puse el ejemplo de la literatura para compararlo con un lenguaje que es más conocido por la mayoría de las personas, a pesar de que hay mucho más público para el cine que para la literatura. El lenguaje literario es mucho más conocido y dominado por las grandes poblaciones que el lenguaje cinematográfico. Y en muchos casos, perdón, el propio autor, estoy pensando en Borges, es el primero en advertir este carácter ya anticuado y en plena obsolescencia de lo que produjo. Fíjate, la primera obra que publicó Borges se llama Fervor de Buenos Aires. Y en este último libro que se ha publicado de conversaciones con Adolfo Bioy Casares, hay una parte donde Borges reconoce abiertamente, ¿no?, que Fervor de Buenos Aires es una cosa incorregible y llena de inepcias, y que de ahí no hay pues, casi prácticamente nada de rescatable. O sea, el mismo autor también se da cuenta de que, bueno, eso perteneció a una época pues, que ya fue. Pues. Sí, bueno, pero volviendo un poco más atrás de Borges y para terminar con Víctor Hugo pues es un inmarcesible, ¿no? Es un gran escritor, inclusive si no me equivoco y no estoy mal informado, Mario Vargas Llosa creo que lo ha redescubierto o algo así en relación con el efecto que le ha producido, ¿no? Bueno, a mí ese efecto me lo produjo pues hace 60 años más, hace 65 años, ¿no? Y de repente, 65 años después, vuelvo a tomar Víctor Hugo y no puedo leerlo. No puedo leerlo, y no es porque esté mal hecho. No es porque la tecnología, no, está tan bien escrito y posiblemente es una maravilla, tan maravillosa, pero no puedo leerlo. Y he mencionado a Víctor Hugo, pero mencionó un nombre. Lo mismo pasa con el cine, pero la cuestión es que cuando el cine que vio Marco Aurelio, o que vi yo hace 50 años, han pasado 50 años y no lo he visto. De repente a los 50 años viene la tecnología en ayuda mía y me dice, acá está. Y entonces lo veo. Y el cine que adquiere para la gran masa de gente que no podía ver una película, otra vez, la posibilidad de hacer lo que yo hice con Víctor Hugo, y agarrar a Orson Welles o agarrar a quien sea, ¿no? Y acá está, caray, esto era una maravilla, yo orgasmeé con eso, ¿no? A ver la película, y es un desastre. Hay una diferencia. No en todas las películas, ¿eh? Ojo, estas son generalizaciones. Que en el 90% de los casos, y volviendo a la famosa ley de Theodore Sturgeon, de que el 90% de todo es basura, todo, antes y después, ahora y después, Víctor Hugo sigue siendo Víctor Hugo. En cambio, esa película que me emocionó, de repente no era lo que yo creía que era, o que yo no sabía verla, porque hay también eso, no sabía verla. Todos, la gran mayoría del público, y es lo que siempre me ha llevado a mí a enseñar, no es para enseñar, sino para aprender el lenguaje cinematográfico, para descubrirlo y redescubrirlo, porque un lenguaje es una cosa viva, no hay lenguajes muertos. Los lenguajes muertos son los que han desaparecido, pero los que se siguen hablando no son lenguajes muertos, ni siquiera el griego o el latín. Entonces, si yo no conozco el lenguaje, nunca puedo percibir ni nunca puedo recrear, ¿no?, lo que es una obra de arte, que se crea y se recrea. Pero si no hay eso, porque yo soy analfabeto, entonces no puedo recrear ni percibir esas bellezas. Y puede ser que eso también haya contribuido en mi época antigua, y en la época antigua de Marco Aurelio, que no es tan antigua como la mía, pero por pocos años creo, ¿no? No me permitía percibir cosas que ahora sí percibo. ¿Y qué cosa percibo ahora? Percibo los errores, percibo las fallas, percibo aquello que no la hace inmortal, como es inmortal Mozart o Bach, o qué sé yo, Víctor Hugo, ¿no? No hay esa inmortalidad. Bien, vamos ahora a pasar a otro asunto, que es la culturofobia, ¿no? El desafecto que profesa nuestra sociedad, y no solo a nuestra sociedad, muchas sociedades, ¿no?, en relación con la cultura, es palmario. Ahora, ¿por qué este desafecto? Hay un artículo que publicó Armando en el año 2001 sobre este tema, y en una de sus partes dice lo siguiente: la cultura en el peor de los casos espanta y en el mejor inquieta.
y en todos los casos nos mueve el piso, positiva o negativamente. En resumen, la cultura no nos deja tranquilos en nuestro habitual estado sonambúlico de así somos. Esto es lo que dice Robles, y estoy en principio completamente de acuerdo con él. Sin embargo, me permitiría agregar lo siguiente. Los marxistas han subrayado, y creo que con razón, el hecho de que el hombre alienado que no se da cuenta de su alienación termina cosificado. Y el hombre cosificado tiene lo que Leopoldo Quiapo llamaría una conciencia fosilizada. Y el fósil, desde luego como forma de vida, ya no es recuperable, ¿no? El fósil ya no es un proyecto de vida, no puede serlo. El fósil es un hecho cumplido. Fosilizarse, pues en sentido figurado, significa estancarse sin evolucionar, anquilosarse, paralizarse. Una persona cosificada no reacciona ante la cultura. El alienado, consciente de su alienación, puede reaccionar positiva o negativamente, pero puede reaccionar. El cosificado ya no reacciona. Entonces el asunto me parece pues más grave, porque la cosificación es una realidad innegable y además indetenible, ¿no? Reaccionar ante la cultura, ¿no? Es un signo vital, pero no reaccionar es un signo de muerte. No, vean, en el siglo XIX el problema era averiguar si Dios había muerto o aún tenía vida. Según Nietzsche, Dios había muerto. En el siglo XX, a mediados del siglo XX, y esto lo ha señalado muy bien Erich Fromm, el problema ya no era ese. El problema era, como dice Fromm, averiguar si el hombre todavía tenía vida o si ya estaba muriéndose, ¿no? Bueno, una pregunta que aún sigue vigente y es enteramente válida, ¿no? Ahora nos podemos preguntar eso mismo. Ya no hay que irse al 800 para ver si Dios estaba vivo o muerto, no. Ahora de lo que se trata, desde el siglo pasado, es de averiguar si el hombre todavía tiene vida, si todavía tiene capacidad de reacción o si ya está fosilizado. ¿Qué opinas sobre el particular? Sí, bueno, y comenzando por el final para retroceder al comienzo de tu establecimiento del tema, por llamarlo de alguna manera, a veces yo me quedo asombrado al ser testigo del asombro con que determinadas personas van descubriendo que el ser humano, por naturaleza, es corrompible, ¿no? Y estúpido, por naturaleza. Puede superar ambas cosas, pero por artificialeza o por una voluntad cultural. Pero naturalmente el ser humano es esas dos cosas, es corruptible, ¿no? Y es estúpido. Por consiguiente, el ver que una persona naturalmente actúa estúpidamente o corrompe y es corrompido es lo más natural del mundo. Por eso es que yo he pensado, y lo he dicho varias veces, y Marco Aurelio también me lo ha repetido, ¿no? Que la especie humana ya mancó. Yo creo que debido a esa especie de carrera entre cuál avanza más rápido, si la corrupción o la estupidez, ¿no? Ya llegaron a un nivel en que no pueden frenar, ¿no? Y creo que ya se van al abismo y que en algún momento pues ya el papel de la especie humana, iba a decir en el universo, pero es tan insignificante en el universo que no tiene sentido, ¿no? En este globo que es un grano de arena, pues en un universo infinito que Dios no pudo, por supuesto, ni siquiera concebir, porque no tenía la facultad de concebirlo. Pero yéndonos a la cuestión esta del terror que causa la cultura, yo recuerdo también que escribí una vez un artículo, creo que no es el mismo que ha citado, pero por ahí anda, que se llamaba Cobardía Cultural, que lo edité, salió editado una vez en el Comercio hace poco, creo que es posterior a eso. Y ahí en la Cobardía Cultural explicaba cómo lo desconocido tiende a cierto número de seres humanos producirles miedo, producirles espanto.
El miedo, yo no creo que el miedo es negativo. Yo creo que el miedo tiene dos caras y tiene la cara positiva. El miedo, en primer lugar, es una señal de defenderse, ¿no? de defenderse contra un peligro. Lo terrible, lo destructivo es la cobardía ante el miedo. Porque el hombre valiente no es que no tiene miedo. El hombre valiente es el que tiene miedo y muchas veces más miedo que el cobarde. Lo que es abyecto, lo que es imperdonable es la cobardía. Y la cultura produce esa acción de cobardía, de espanto ante lo desconocido, porque la cultura es desconocida. Haremos acá un nuevo corte y ya volveremos.